es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te limpie. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Amén. Iglesia del Señor Jesucristo, santos de Dios, hermanos que nos escuchan en esta maravillosa noche y que de igual manera han apartado un tiempo importante para Cristo. Personas que nos escuchan por primera vez, tal vez hayan muchos conectados en esta noche, noche maravillosa, noches en familia como le hemos llamado, porque asimismo nos damos cuenta de que es tan importante la familia, es tan importante, amada Iglesia del Señor, de que todos podamos transmitir este maravilloso mensaje a aquellas personas que tal vez no hayan escuchado un mensaje o una palabra como la que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Si nos estás escuchando por primera vez, en el lugar donde te encuentres, simplemente declara conmigo y dile: Señor Jesucristo, a partir de este momento te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser. Y te pido, Cristo, como mi Señor y Salvador, que a partir de este momento tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que esa palabra que tú vas a transmitir y que aún así mismo con el conocimiento de la verdad que nos hace libres, se incremente Cristo en nuestro corazón de una manera sobrenatural, y que de igual manera podamos entender que los planes y los propósitos de Dios en cada uno de nosotros son eternos. Por eso te damos muchísimas gracias, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, colocamos este maravilloso tiempo en tus manos, la palabra predicada, la palabra que tú nos vas a enseñar, una palabra profética, porque tú eres el Dios de las promesas. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que esa palabra penetra lo más profundo de nuestro ser como espada de doble filo. Una palabra profética que edifica, una palabra que transforma, una palabra que renueva,
Una palabra que asimismo en el momento en el que es incrementado Cristo en nuestro corazón, asimismo le manifestamos a Él a muchas personas más y a muchas familias. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes, amada familia, santos de Dios, personas que nos escuchan por primera vez. En el lugar donde te encuentres, tal vez estés en el trabajo, tal vez estés en otra ciudad, en otro departamento, tal vez estés en otro lugar del mundo, reunido con familia, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tus padres o aún así mismo con tus hermanos. Reciban un caluroso saludo, de parte primeramente de nuestro Señor Jesucristo, un abrazo de parte de mi familia, de este presbiterio apostólico y profético, de nuestra comunidad apostólica y profética, grupos familiares cristianos. Pero por sobre todas estas cosas, recibe el amor de Cristo sobre sus corazones con esa palabra que hoy tiene preparado y que hoy ha dispuesto primeramente en mi vida poderla transmitir a todos y cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Hay un tema que es bien importante y relevante y Dios lo ha colocado en mi corazón y le llamo importante porque aún en estos tiempos siempre procuro mencionar los tiempos en los que estamos viviendo, las situaciones en las cuales el mundo entero está pasando, ¿sí? Familias, en muchos lugares de la tierra se están viviendo tiempos verdaderamente difíciles. Hemos podido ver de que hay muchas personas que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Y podríamos decir que mientras en la iglesia del Señor algunos se encuentran en pleitos, discusiones, muchos se están perdiendo. Pero también podemos dar gracias a Dios por aquellas personas que se nos han adelantado y se han ido a una mejor vida, a una eternidad con Cristo. Y damos la gloria y la honra a Dios por todos esos hermanos en todo el mundo. Pero por sobre todas estas cosas vale la pena resaltar y tener en cuenta específicamente de todos aquellos hogares, familias destruidas, personas jóvenes en las drogas. Nos hemos dado cuenta de que en estos tiempos, en estos últimos días, podríamos decir en este mes de mayo que ya ha culminado, esas situaciones tan difíciles, hubo algo que pasó de una manera crucial sobre nuestra nación Colombia, en donde nosotros como pueblo, como nación, nos hicimos mucho daño, ¿sí? Nos dábamos cuenta cómo estos jóvenes que salían a las calles a marchar, algunos pacíficamente, otros bruscamente, otros de una manera irónica, destructiva, fueron también verdaderamente golpeados, como la misma fuerzas militares, como la misma fuerza pública también, los unos con los otros. Y es tan tremendo poder ver en ellos de que se acarrean situaciones verdaderamente difíciles. Y todo esto acontece por algo tan sencillo como es el no tener conocimiento de la verdad que es Cristo. Muchos nos preguntaban, pero ustedes ¿por qué no hacen parte de estas marchas? Pero ustedes ¿por qué no salen también a batallar, a luchar por una causa justa? Yo les decía, la única causa justa en nuestras vidas, cuando somos libres por medio de la verdad que es Cristo, es esto. Nosotros no luchamos contra carne ni contra sangre. Nosotros nos hemos levantado con las armas, con los instrumentos y las herramientas que Cristo nos ha entregado, que nuestro Padre nos ha entregado, que son espirituales, las cuales ustedes aún todavía no las pueden ver. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos hemos levantado en clamor, en oración, para que muchas personas y muchas familias puedan estar en el lugar donde nosotros estamos hoy.
Y por eso este tema que queremos compartir, este tema que les quiero compartir a ustedes de parte de Dios, le hemos titulado Dios cumplirá su plan de salvación. Amén, yo lo creo. Dios cumplirá su plan de salvación independientemente de lo que esté viviendo el mundo, independientemente de lo que tú estés pasando, independientemente de que hayas sido un hijo o una hija de Dios y te hayas apartado. Cristo nunca se apartará de ti. El Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti nunca se apartará de ti, pero sí es contristado cuando nos apartamos de Él. ¿Sí? Cristo está allí. Mire, en las peores circunstancias de la vida en la que puedas estar pasando, Cristo está allí. Cristo está en los peores momentos de tu vida. Así hayas dejado de orar, así hayas dejado de leer este libro, el libro único e importante en la historia de la humanidad, como lo es la Biblia. Así hayas dejado de tener esos tiempos de intimidad y de comunión con Cristo. Él está allí. A donde tú te encuentres, Él está allí. Tal vez podrías decir de que a mí no me funcionó esto. Muchos dicen, a mí me han preguntado, eso de la fe en Cristo a mí no me funcionó. Y yo les digo, a todos les funciona. Todo depende de la actitud de corazón. ¿Con qué actitud ha aceptado y ha querido transcurrir en el caminar con Él, en el caminar con Cristo, en obedecer su palabra, no tan solo leerla? Me he tomado tantas oportunidades de compartirle a la gente qué pasajes de la Biblia estás leyendo, dependientemente si es de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Es la palabra de Dios. No, mire, yo leo mucho los salmos, no, a mí me gusta mucho leer los proverbios, pero ¿qué enseñanza? ¿Le escudriña esa palabra? ¿Qué enseñanza te ha dejado esa palabra? No, pues la verdad, en algún momento el Salmo 91 habla de esto, el Salmo 23 habla de esto, el Proverbio 28 habla de esto, pero en ningún momento lo han podido entender porque no escudriñan la palabra de Dios. Y recordemos algo, que nosotros como hijos apartados de Cristo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Muchas veces queremos que las cosas nos salgan ya, en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros queremos y conforme a nuestra voluntad, pero no nos damos cuenta que los planes de Dios son perfectos. No nos damos cuenta que el propósito de Dios es único, establecido sobre todo el género humano. Y cuando Dios me habló a mí de que Él cumplirá su plan de salvación, porque la salvación es para todos. La salvación es para el que cree. La salvación no es para unos sí, para otros no. No, la salvación es para todos. Si tú me estás escuchando por primera vez, no es casualidad que estés escuchando un mensaje como esto. La salvación también es para ti. Y si has declarado, Señor, a partir de este momento, haz de mí la persona que tú quieres que sea, Dios está obrando de una manera sobrenatural en tu vida, en tu familia, en tu casa. Porque el plan de salvación que Él tiene para toda la humanidad, Él le cumple. Su palabra no pasará. Su palabra se cumple. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra se cumple. Pase lo que pase. Y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos ha sido porque Dios mismo lo ha permitido. Sí, nos damos cuenta de que detrás de todo esto hay algo oscuro. ¿Sí? Algo tan oscuro y tan profundo y tan sencillo, en donde nos mandaron a todos a encerrar. Tal vez a no salir a predicar la palabra como tú y yo lo hacíamos en los barrios, en las comunidades. Hacerlo de una manera virtual. Compartir de una manera virtual o de alguna u otra forma solo reunidos en familia. Todo eso está bien. Pero lo más importante de todo esto es llevar el plan de salvación. El ministerio que Cristo nos ha entregado. Como lo dice su palabra. Y quiero que te tomes este tiempo de leer la palabra que vamos a compartir. 4 capítulos, 4 libros, 4 versículos en compartir cosas tan importantes como lo es el ministerio que Dios nos ha entregado, llevándolo todo a lo que tiene que ver con el plan de salvación para esta tierra, para esta humanidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1? Dice lo siguiente: aconteció después
que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Escuchen bien, el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Amén. Cristo Jesús, quiero que resaltemos algo muy importante. Cristo Jesús, a la edad de 30 años, empezó su ministerio, que solo duró 3 años. Y es aquí donde él mismo manifiesta que empezó a predicar y a hablar del reino de Dios sobre toda nación, sobre todo lugar. Dice que sobre las ciudades y sobre las aldeas, predicando el evangelio. El ministerio de Cristo fue uno de los ministerios tal vez más cortos que de igual manera hicieron historia y que tú lo encuentras en las Escrituras. Porque tan solo a la edad de 30 años fue donde él empezó su ministerio. Pero no fue por cosa de él mismo. Todo lo que él hacía era direccionado primeramente por el Padre Celestial. Él mismo manifestaba: las cosas que yo digo, las cosas que yo hago, las cosas que yo hablo, no las hablo por mí mismo, no las hago por mí mismo, sino es mi Padre que lo coloca sobre mí. ¿Alguna vez nos hemos preguntado a nosotros mismos, pero bueno, ese plan de salvación que Cristo Jesús ha establecido en nosotros, ¿es para todos? Claro que sí, es para todos. Dios no tiene excepción de personas, ¿sí? Él no tiene excepción de personas, es para todos, aún para el más malo, porque antes de que tú y yo saliéramos de las tinieblas, nuestro corazón estaba entenebrecido, nuestra mente cegada, toda esa ceguera espiritual que prevalecía en nosotros. ¿De dónde? Pensemos por un momento, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde me sacó a mí? De las tinieblas, de la oscuridad, haciendo el mal, del pecado, con una mentalidad negativa, pensando negativamente, aún pensando en que esto a mí no me iba a funcionar. Pero fue todo lo contrario, y por eso le doy una vez más la gloria a Dios por sobre todas las cosas. Nos damos cuenta de todo lo que aconteció, de todo lo que pasó, de todo lo que hacía Cristo. Pero todo esto nos lleva también a algo muy singular. Y yo lo puedo sentir en mi corazón. Porque de alguna u otra manera el pueblo de Dios ha callado. Nos damos cuenta que ya los tiempos no son iguales, los tiempos no son los mismos. Yo personalmente lo he vivido. El de salir y predicar el evangelio. Sí, decimos que porque ha habido una restricción por un virus, por una enfermedad, sí, pero aún así mismo démonos cuenta de que el mundo entero sigue atemorizado. Y aún hay hombres y mujeres de Dios que siguen atemorizados. Nos dábamos cuenta de algo muy importante, que cuando esto recién empezó, nos mandaron una cuarentena total, nos encerraron, acuartelamiento de primer grado, como en el ejército, ¿sí? Donde no podíamos hablar, donde ya no podíamos salir a las calles. Y nos dábamos cuenta de algo también muy importante: la gente en las calles se desmayaba por el mismo pánico. Era pánico, no era la enfermedad, era el pánico. Y muchos de nosotros callamos. Pero ya ahora hay una mayor libertad para seguir predicando y seguir enseñando las buenas nuevas de Cristo, hablar del reino de Dios a todas aquellas personas, a todos aquellos lugares donde tú lo hacías, donde yo lo hacía, aquellas invasiones donde nos daban las 10, las 11, las 12 de la noche predicando el evangelio. Y me puedo enfocar aquí cuando habla de que Cristo predicaba en aldeas. Así nos reuníamos nosotros en esas casetas comunales, como les llamaban en cada barrio, como se les llama en cada barrio. Allí abríamos, pedíamos un permiso para entrar y predicar y enseñar, y veíamos la manifestación gloriosa de Dios sobre los hijos, como Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, en sanidad, en libertad. Tantas cosas sucedían allí. Pero he podido estar viviendo en estos últimos tiempos de que el pueblo de Dios sigue callado. Nosotros como hijos de Dios no debemos callar. Debemos seguir predicando el evangelio, porque es un propósito eterno y celestial por el cual Cristo Jesús nos ha llamado. Y con esas cuerdas de amor nos ha atraído. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.
y a través de ello el mundo entero, asimismo todas las naciones de la tierra serían bendecidas y serán bendecidas por causa de Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 6, versículo del 6 al 9. Quiero que me acompañes allí donde está. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová nuestro Dios. Tú y yo somos linaje escogido bendito de nuestro Dios, Padre Celestial y Todopoderoso. Mire lo que inicia diciendo el profeta Isaías. Vosotros, nosotros, tú y yo, somos llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, ministros competentes. Cuando habla ministros competentes es ministros aprobados por Dios, ¿sí? Capacitados por Cristo, preparados por Cristo, pero escuchen bien por sobre todas estas cosas, antes de la creación del mundo. Él ya había establecido esto sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tan importante es esto? Y aún así mismo, Dios había hecho un llamado. Dios ha hecho. Tú que me estás escuchando por primera vez, no es casualidad. Si alguien te ha invitado, no es casualidad en esta noche. Te ha invitado porque el Espíritu Santo de Dios lo ha colocado en el corazón de la persona que le ha invitado. Y si me estás escuchando porque aún así mismo haces parte del cuerpo de Cristo, vale la pena resaltar en este tiempo que nosotros tenemos un llamado específico como pueblo de Dios. Dice escogidos, escuchen bien, para que fuéramos pioneros en llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Somos pioneros, ¿sí? De llevar el mensaje de salvación. Recordemos que en el ministerio de Cristo seleccionó específicamente de parte de Dios 12. Que si escudriñamos profundamente hace parte de las 12 tribus, que uno de ellos cayó, ¿sí? Pero que por medio de esos 11 que quedaron, luego fue llamado el apóstol Pablo, un hombre tremendo que deja un legado histórico en toda la humanidad, ¿sí? Nos alcanzaron a nosotros. Eso es algo verdaderamente tremendo y poderoso de parte de Dios. Y por eso, lo que Dios más ha inquietado mi corazón, mira, esta palabra, Dios ha inquietado tanto mi corazón y yo sé que les inquieta a cada uno de nosotros a que no debemos permanecer callados. No más a esto. Levantarnos con el poder del Espíritu Santo, como dice su palabra, levántate tú que duermes. No más al acomodamiento. El seguir compartiendo, el seguir predicando. No es tan fácil poder seguir visitando, pero sí estarles llamando, pero sí hablarles, visitarles tal vez de lejos, compartir con ellos. Sí, reunirnos en lugares espaciosos, pero no quedarnos callados, porque escuchen bien, si nosotros no lo hacemos, Dios levantará una generación con un corazón dispuesto a cumplir con la gran comisión. Si nosotros no lo hacemos, recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Si nosotros no lo hacemos, dice, Él respondiendo les dijo, ¿quién? Cristo. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Qué tremendo es esto. Y nos damos cuenta de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está pasando. Si estos callan, si alguno de nosotros callan, otros hablarán. Y aún habla de las piedras. ¿Y sabe quiénes son las piedras aquí? Aquí Dios muestra también algo. Las piedras es lo mínimo, algo que está allí quieto. Algo que está allí quieto, Dios lo va a utilizar, lo va a usar como un instrumento para hablarle a otros. Pero recordemos también esto.
de que tú y yo también somos piedras, pero no somos piedras quietas ni piedras muertas allí. Somos piedras vivas. Somos piedras vivas para proclamar el reino de Dios a muchas familias en muchos lugares. Miremos un poco en qué condiciones estábamos tú y yo cuando Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, a la verdad, por mí no daban un peso. No era una persona ni competente. ¿Por qué razón? Porque era mucha la oscuridad y las tinieblas que habían en mi corazón, y aún así en mi mente. Recuerdo tanto que pasé por una penumbra impresionante. Muchos hemos pasado por penumbras de muerte. Hemos vivido situaciones de enfermedad críticas en donde nos han dicho: de esta no pasas, de 3 meses no pasas. Cuando muchas veces nos trataron, y hablo específicamente, cuando me trataban los médicos, eran tratamientos de químicos, fármacos, medicamentos que atrofiaban más nuestra mente, más nuestra tranquilidad, que para poder dormir. Y lo único que pude entender de parte de Dios, escuchen bien, y aquí es donde podemos ver lo que hace referencia a las piedras clamarán y hablarán. Pude entender de un hombre al cual visité, un médico especialista, y pude sentir cómo Dios me hablaba por medio de ese hombre, un hombre del mundo. Y Dios estaba hablando por medio de él, a mi vida. Ese hombre me estaba compartiendo y me estaba diciendo: vea, el único que lo puede sacar de esto y lo puede sanar es Dios. El hombre hablaba de otras cosas, pero en lo que yo pude percibir y recibir de este hombre, que tal vez puede ser la representación de esa misma piedra, que estaba allí, hablándome a mí. Yo lo creí. Y él mismo cogió todos los medicamentos que me habían formulado y los botó a la basura. Y me dijo: no va a volver a tomar más de esto. Y este hombre no era un hombre conocedor de la palabra. Pero Dios lo usó como un instrumento para hablarme y para decirme en quién debía depositar mi confianza. Es tremendo esto, mi hermano. Por eso tú y yo no podemos callar. Tenemos que seguir hablando del reino de Dios, hablando de Cristo, no hablando del lugar donde te congregas, no hablando es que yo vengo de parte de grupos familiares cristianos, es que yo vengo de parte de X iglesia, es que yo vengo de parte de esto. Sí, somos congregaciones, son lugares, son congregaciones, son comunidades de sana doctrina. Nosotros debemos hablar es de Cristo. Y es importante retomar esto para seguir predicando, hablando es de Cristo. ¿Y de parte de quién vienes? Yo vengo de parte de Cristo. Hablarle del amor de Cristo. Y nosotros mismos manifestarle a Él. Nosotros mismos testificar a Cristo, el amor de Cristo. Yo testifico de lo que Él ha hecho en mi vida. Y esta palabra Dios la ha vuelto a colocar en mi corazón porque se ha hecho vida en mi vida. Y a la verdad, Dios me está diciendo: levántate. Y Dios nos está diciendo en esta noche: levántese una vez más a cumplir con el propósito por el cual les he llamado. Es el tiempo de proclamar, es el tiempo de seguir hablando del reino de Dios. No nos quedemos callados. Que todas las instrucciones, las edificaciones, el incremento de Cristo sobre nuestras vidas, que no sea solo para nosotros. Que no nos quedemos allí los mismos 5 en casa solo compartiendo con nuestros hijos, nuestra esposa. Que no nos quedemos solo como ministros, como sacerdotes, como presbiterio. Que no nos quedemos solo compartiendo nosotros, que eso salga. Pero que salga primeramente de mi corazón a otros que lo necesitan. Y algo por la cual le doy la gracia a Dios es que en estos últimos tiempos, aún permaneciendo en cautiverio, encerrados en cuarentena, Dios nos ha edificado, incrementando a Cristo en nuestros corazones de una manera sobrenatural, en donde asimismo hemos podido entender de que ya no hablamos nosotros como lugar donde nos congregamos con un nombre específico, sino que hablamos de Cristo. Es lo más importante y es a lo que Dios nos ha llamado, a hablar de su Hijo unigénito, Cristo Jesús.
y hablar de este plan de salvación establecido única y exclusivamente para toda la humanidad. No sé si tú lo crees. Seamos esas piedras vivas. Seamos esas piedras vivas. Nosotros, como el templo de Cristo, como la iglesia de Cristo, somos esas piedras vivas. No piedras muertas, piedras inmóviles. Oh Señor, gracias. Seamos como Dios mismo lo ha manifestado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este es el tiempo de proclamar el reino de Dios. Es el tiempo de hablar, de seguir perseverantes en enseñar, en predicar el evangelio. En algún momento tuve la oportunidad, Dios me llevó a compartir de la adoración. Y yo lo complemento con lo que Dios nos está hablando ahora. Lo relaciono bastante con lo que Dios nos está hablando ahora. Es la mejor manera por la cual nosotros le alabamos y le adoramos a Él, es cuando hacemos su voluntad. Cuando le obedecemos a Él. Cuando predicamos su palabra. Cuando enseñamos su palabra. Hace pocos días pensaba, el Espíritu de Dios me llevó a pensar por un momento en todos aquellos lugares a donde predicaba el evangelio. En todos aquellos lugares a donde Él nos llevaba, a donde Él me llevaba con mi esposa a compartir el evangelio. A todas aquellas familias, a todos aquellos lugares. Habían lugares que tal vez nos parecían un poco peligrosos o lugares tenebrosos. Pero lo más importante era que nosotros podíamos sentir que el Espíritu de Dios, que Cristo mismo estaba dentro de nosotros. Que Dios mismo, Cristo, estaba dentro de nosotros. Que el Espíritu de Dios estaba dentro de nosotros. Y que el Espíritu de Dios estaba sobre nosotros. Y que Él había derramado esa unción sobre cada una de nuestras vidas. Así lo pude sentir. Fue algo tremendo, algo maravilloso. Pero Dios en estos últimos tiempos también se está moviendo y está inquietando nuestros corazones. Está inquietando nuestras vidas. Y nos está llevando también a ese nuevo nacimiento, a ese nuevo renacer. A hacer las cosas como Él nos ha indicado que debemos hacerlas. No te quedes callado, hermano. Predica la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios, por la cual disciplina, por la cual exhorta. Mire, no te dé miedo, que no nos dé miedo hablar la verdad que es Cristo. Hay personas que llegan a compartirle a dichas personas o a dichas familias de lo que ellos quieren que les hablen o que les digan, pero no de lo que realmente Dios quiere que le hable específicamente a esa persona, que le hable específicamente a esas familias. Mire, si en ese lugar hay infidelidad, hablemosle de la persona, de lo que Cristo dice con respecto a la infidelidad, de inmoralidad, hablarles de inmoralidad, ¿sí? De falta de honra, hablarles de honra, pero todo en base a la palabra. Que si profetizamos en lo que Dios dice por medio de su palabra, no con palabras meramente humanas, no con palabras que salen del corazón del hombre, sino con palabras que salen del corazón de Dios. Que sea para la edificación de la iglesia, que sean para la edificación del cuerpo de Cristo. Que si les compartimos a ellos que el lugar donde ven, Dios mismo nos muestra la necesidad que hay en ese lugar. Dios mismo nos está mostrando en estos tiempos tan difíciles, tiempos de crisis, de escasez, de enfermedad, de discordia familiares, la gran necesidad que hay en cada persona. Nos pudimos dar cuenta de cómo esta juventud también fue tan golpeada. Allí pudimos ver la gran necesidad que hay sobre estos jóvenes, la gran necesidad que hay sobre esta generación. Y en la verdad, muchas veces siento tristeza en mi corazón de ver cómo muchas personas, muchos jóvenes especialmente, se están autoeliminando y se están yendo a una eternidad sin Cristo.
Y vale la pena resaltar, mientras muchos dicen, yo soy de Apolo, y el otro dice, yo soy de Pablo, como lo dicen y nos lo enseñan las Escrituras, otros se están perdiendo en las drogas, en el homosexualismo. Otros se están perdiendo como familias divorciadas, aún en la misma pornografía. ¿Te has dado cuenta qué es lo que hacen tus hijos? Tiempos completos pegados en el internet, pegados de un computador. ¿Qué clase de juegos practican? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué videos en el Facebook que comparten? Dios nos ha dado el maravilloso privilegio y Él mismo ha creado las redes sociales, los medios virtuales para compartir y para hablar del reino de los Dios, del reino de los cielos. Pero si nosotros seguimos callados, escuchan bien, Dios nos va a pedir razón y cuenta de lo que Él nos ha entregado. Hace poco escuchamos un tema tan tremendo que hablaba de la administración como hijos de Dios. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser fieles administradores. Pero asimismo, si no administramos bien lo que Dios nos ha entregado, específicamente nuestras familias, nuestra casa, nosotros padres como sacerdotes, como ministros, Dios nos va a pedir cuenta por esto. Mira, Dios nos va a pedir cuenta por cada persona, por cada líder, por cada discípulo por el cual Él mismo te ha entregado. A mí también me va a pedir cuentas. A ti, amado líder que nos escucha, ministros, sacerdote, padre, lo que sea, profeta, evangelista, apóstol, ¿sí? Predicador, maestro, lo que Dios haya colocado en ti, Dios nos va a pedir cuentas por todas aquellas personas, porque nosotros somos sus administradores. Y nos ha dado herramientas específicas, poderosas, como lo es su palabra. Y por eso aquí mismo Cristo nos lo ha dejado, nos ha enseñado desde el momento en el que empezó su ministerio, por dónde recorría, por qué lugares caminaba, hacia dónde se dirigía, a quiénes le compartía y quiénes le seguían. Esto es tremendo, hermano. El testimonio vil, puro y perfecto nos lo ha dejado Cristo. Y ahora Él, dentro de nosotros, es para manifestarlo. Por eso está dentro de nosotros, para que nosotros le manifestemos a Él. Para que nosotros glorifiquemos su nombre. Cuando glorificamos su nombre, cuando hablamos del amor de Cristo, le adoramos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y es verdad. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿A quién estamos predicando? ¿A quién estamos predicando? Algo que me muestra Dios en este momento. ¿Estamos siendo específicos con las personas que le estamos hablando de Dios? ¿Si lo estamos haciendo? El vecino no, porque es que el vecino me cae mal. Yo le comparto eso a la vecina. Porque es que la vecina sí me cae bien. Le comparto a aquellos, mire, a término personal, les comparto a aquellos que están en el homosexualismo. Hablo con ellos y lo digo a término personal, los saludo, les comparto, le estamos haciendo, estamos tratando de cruzar un lazo de amistad para poder llegar oportuna o inoportunamente y predicarles y hablarles de Cristo. Estamos siendo excepcionales con aquellas personas, con lugares. A ese barrio voy, a este no voy, porque es que allá esto, en cambio aquí lo otro, porque es que allá me reciben así, aquí no, aquí me reciben de esta manera. Cuando Cristo entró a mi vida, cuando Cristo llegó a mi vida y se quedó aquí en mi corazón, porque lo siento en mi corazón como el Espíritu Santo de Dios, compartía el Evangelio por todos los lugares. Recuerdo tanto con la persona que en aquellos tiempos fue mi líder. ¿A dónde no llegábamos? A
¿A qué lugares no visitábamos? Aquí en la ciudad de Neiva, por donde nos recorríamos, esos lugares llamados invasiones, lugares marginados, a compartir el evangelio desde las 5 de la mañana hasta las 10:30, 11 de la noche. Recuerdo esos tiempos tan bonitos, esos tiempos tan maravillosos. Y ahora Dios me dice, no calles. No te quedes callado. Levántate tú que duermes. Levántate tú que estás acomodado en casa. Predica de Cristo. Habla de Cristo. Enseña de Cristo. Glorifica a Cristo. Transmite a Cristo. Testifica a Cristo en todo lugar. A donde Él nos lleve. Hablemos de Cristo. Ahora muy poco, escuchan bien, yo cuando no conocía esa verdad que me ha hecho libre, criticaba mucho a aquellos hombres que se paraban en las esquinas, en las calles, a cantar, a danzar, a predicar. Indudablemente, independientemente de qué congregación, de qué comunidad fuera, yo era crítico en esto. Cuando conocí esa verdad de Cristo, decía, wow, Señor, tremendo, porque ahora lo estoy haciendo yo. Pero aún así mismo lo estamos dejando de hacer. Y todo lo que está pasando en nuestra nación Colombia específicamente, y todo lo que está pasando es porque el pueblo de Dios está durmiendo. Es porque el pueblo de Dios duerme. Y no debemos dormir. Debemos estar como aquellos soldados, hombres esforzados y valientes que Dios puso al servicio de Gedeón, que habían miles, pero Dios dejó solo 300. Y esos 300 andaban como vigilantes. Nosotros sabemos y entendemos que quien está en todo esto, quien tiene la autoridad y el control sobre todas estas cosas y el poder es el Espíritu Santo. Pero tú y yo no podemos dormir en el Espíritu, porque el Espíritu, nuestro Espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, mantiene vivo nuestro Espíritu para compartir, para predicar, para enseñar. Por eso en esta noche yo quiero invitarte para que ahí donde estás, piensa por un momento. Si me estás escuchando por primera vez, eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y es el propósito por el cual Dios en esta noche te ha llamado. Y aún así mismo tú declaras, Señor Jesucristo, yo te doy gracias. Porque ahora puedo entender el motivo por el cual he sido llamado. El motivo por el cual lo puedo entender de que no ha sido casualidad, sino un propósito eterno. Y puedo entender de que tú me has llamado para ser un instrumento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Y tú, hermanos santos de Dios que nos escuchan, es importante, esto lo siento y lo tengo en mi corazón, el compartir esto. Lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios nos ha mostrado. No nos quedemos callados. No nos sintamos tan cómodos. Hablemos de Cristo. Que se cumpla la gran comisión en cada una de nuestras vidas. Y lo estoy viviendo en este momento. Este momento lo siento en mi corazón. Y por eso le digo, Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, por esta palabra que tú nos has dado. Por este refrigerio para nuestro espíritu, el mejor refrigerio para nuestro espíritu. Lo hemos recibido en esta noche. Te damos gracias, Dios, y hoy oramos y clamamos para que el Espíritu Santo de Dios con ese fuego sea avivado nuestro espíritu. Para que broten tus palabras por nuestros labios de lo más profundo de nuestro corazón. Y para que podamos manifestar el amor de Cristo a otros, a aquellos que no lo conocen, a aquellos que están buscando refugio en otras cosas, a aquellos que están buscando ser amados
por personas. Aquellos que están buscando el sentimiento o el afecto de alguien, pero no conocen este amor verdadero. No conocen este amor ágape, que es el amor de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, te damos. Declaramos que muchas familias están siendo bendecidas por el poder de tu palabra, Señor. Y que estas enseñanzas a la cual tú nos estás llevando y apartar un tiempo para esto ha sido de edificación, incrementando a Cristo en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, por esta palabra compartida, por esta palabra que trae vida a nuestras vidas, por esa palabra que tú has llevado a compartir a mí como un instrumento de bendición para muchas familias quienes hoy nos escuchan. Santos de Dios, hijos de Dios. Y el seguir adelante, no importa la situación, la circunstancia, no importa los tropiezos. Declaraba el apóstol Pablo en una de sus epístolas que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Y que podamos entender que apartados de Él, nada podemos hacer. Te damos mil y mil gracias, Señor. Y declaramos que la bendición tuya, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo prevalece en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en el lugar donde vivimos, en la ciudad, en la nación, que es una nación santa, que es una nación bendecida por ti. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos
somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor